Yo creo que podemos decir, sin retórica excesiva, que en Colombia está a punto de estallar la paz. Creo que hemos empezado el conteo regresivo para que muera la guerra y triunfe la vida. Eso fue lo que ocurrió ayer. 3 anuncios fundamentales. En primer lugar, las partes se comprometieron con una fecha final para terminar las conversaciones y suscribir el acuerdo que liquide un largo conflicto de más de 50 años en Colombia. En segundo lugar, también una fecha fija a partir de la firma del acuerdo para la dejación de las armas por parte de la guerrilla. Y en tercer lugar, un acuerdo sobre las bases para un sistema integral de justicia, de verdad, de reparación y de no repetición, que, como dijo ayer el presidente Santos, es realmente inédito. No se trata de un acuerdo para imponer unas penas o para que las impongan determinados tribunales internacionales. Fueron las partes mismas, de manera directa, las que construyeron un sistema para investigar, juzgar y sancionar particularmente los crímenes más representativos, aquellos crímenes más graves que se han cometido por parte de diversos actores en el transcurso del conflicto. Son 3 noticias importantes. Yo quisiera pedirle a los colombianos que ahora la reflexión sea esta. Es realmente una oportunidad. Lo acaba de decir la Unión Europea. Es el momento de aprovechar esta oportunidad y terminar el conflicto en Colombia. Siempre sabemos que hay personas insatisfechas, otras quisieran más, pero lo que debe guiar el sentimiento de Colombia no es la continuación de un conflicto para obtener unos propósitos de carácter punitivo cuando tenemos la oportunidad, por la vía del diálogo y de la conversación en la mesa en La Habana, de terminar un conflicto en condiciones, en particular en el tema de justicia, que cumplen cabalmente con estándares internacionales y con el deseo nacional de los colombianos, de que haya paz sin impunidad, pero que haya paz. Y eso es lo que creo que hemos dejado abierto ayer en una forma en que, como lo señalé, estamos comenzando a contar los días de una guerra que los colombianos queremos superar. Doctor Jaramillo. Bueno, como todos ustedes saben, este tema de justicia ha sido el más difícil que hemos tratado en la mesa hasta ahora, un tema crucial para las víctimas, para el gobierno y para todos los colombianos. Lo que se anunció ayer es una jurisdicción penal especial a la que le damos la mayor importancia, porque cumple con 5 condiciones que nos hemos puesto para un sistema. La primera, los crímenes más graves no van a quedar en la impunidad. Los crímenes que más le duelen a los colombianos, como el secuestro, la desaparición forzosa, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, la violencia sexual, serán investigados, juzgados y sancionados por una nueva jurisdicción especial. Segundo, el sistema se basa en el reconocimiento de responsabilidad. El reconocimiento de responsabilidad. Hay, si se quiere, 2 carriles. Usted reconoce responsabilidad, tiene un tratamiento. Usted no reconoce responsabilidad, tiene otro tratamiento. Y si algo nos ha faltado en Colombia es no solamente conocer más de lo que pasó en el conflicto, sino reconocer lo que pasó y poner la cara, y todos los incentivos del sistema llevan a eso.
Tercero, el sistema crea la jurisdicción crea un tribunal especial que va con magistrados en su mayoría colombianos, una minoría internacional que nos asegure unos estándares, y ese tribunal va a proferir sentencias que se van a concentrar en los delitos más graves y representativos. De esa manera aseguramos que estos crímenes que no van a ser amnistiados tendrán unas sentencias adecuadas y que se hará justicia en Colombia. Cuarto, habrá un régimen de sanciones que dependerá de justamente estos niveles de reconocimiento de responsabilidad. Usted no reconoce responsabilidad, señor, se va a un juicio contradictorio y puede terminar con una pena de hasta 20 años de cárcel. Usted sí reconoce responsabilidad, entonces su sanción va a tener dos componentes. Va a tener un componente de restricción efectiva de la libertad, ¿y eso qué quiere decir? Pues que va a tener que estar en un lugar con un régimen de vigilancia y control que asegure que está cumpliendo con esas condiciones. Las características de ese régimen y de ese lugar dependerán de cómo termine configurado el acuerdo y aún están siendo desarrolladas. Por eso dijo el doctor de la calle que hemos acordado las bases de un sistema que tenemos aún que desarrollar, pero esos son los parámetros dentro de los que nos tenemos que mover. Una restricción efectiva que es en un lugar con una vigilancia. No es dando saltos por los municipios de Colombia como le parezca, no, es en un lugar con un régimen y una vigilancia. Segundo, desde ese lugar tiene que contribuir también a los propósitos del sistema de justicia y del proceso en general de reparar a las víctimas y asegurar la no repetición de diferentes maneras que ustedes se pueden imaginar. Pero ¿qué es lo que se ha querido con esto? Aprender las lecciones que nos ha dejado la historia, nuestra propia historia, aprender las lecciones recientes de justicia y paz. ¿De qué le sirve al país meter a unos señores a la cárcel de Itagüí, como se hizo con los paramilitares, por 5 o 8 años, mientras el país está cubierto por las llamadas BACRIM? No, tenemos que llevar a un sistema que contribuya a los fines de la paz, pero que también imponga restricciones para quienes reconozcan. Y quinto punto, quienes participen de este sistema y entren en esta jurisdicción tienen que cumplir con las condiciones de lo que hemos llamado el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Es decir, tienen que ir a una comisión de la verdad, tienen que reparar a las víctimas, tienen que asegurar que hay una dejación de armas efectiva y que no entremos en los eternos ciclos de violencia y reciclaje de la violencia que hemos conocido en Colombia. Conclusión. A nuestro juicio, esta jurisdicción especial y este sistema logran 4 cosas. Primero, establecer un verdadero sistema de rendición de cuentas sobre lo ocurrido en el conflicto a través de la jurisdicción especial y a través de la participación en las demás medidas de justicia transicional. Segundo, y por esa misma razón, asegurar, como tantas veces ha dicho el presidente Santos, que le vamos a responder a las víctimas con el máximo de justicia y la máxima satisfacción posible en un proceso, porque va a haber verdad, va a haber justicia y va a haber reparación y garantías de no repetición. Tercero, un sistema que también le tiene que dar seguridad jurídica a quienes participan en él. Tiene que darle la mayor seguridad jurídica posible. No nos sirve un sistema que se nos desarme en 3, 4, 5 años o 10 años. Tiene que ser un sistema sólido que le dé a las personas que participan en él seguridad jurídica, y eso incluye a los miembros de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional en los términos que se acuerde del sistema para el caso de los agentes del Estado en Colombia. Eso es algo que está todo por desarrollar, pero tiene que ser un sistema, como ha dicho el presidente de la República, que sea equilibrado y equitativo y simétrico con este. Y por último, el sistema tiene que garantizar la no repetición del conflicto, porque de eso se trata este proceso, de terminar de una vez por todas el conflicto histórico en Colombia y de llegar a la paz, pero no de cualquier manera y no a cualquier paz, sino una paz estable y duradera, y eso es lo que nos garantiza
esta jurisdicción y este sistema. Muchas gracias a los dos. En este momento comenzamos la ronda de preguntas. Empieza Ricardo Ospina de Blue Radio, se prepara Jairo Tarazona de RCN Radio y Televisión. Doctores de la Calle y Jaramillo, muy buenos días. Estamos en vivo para Blue Radio, para toda Colombia. Yo quisiera formular 3 preguntas muy puntuales, muy puntuales. ¿Cómo se va a formar el Tribunal Especial para juzgar a las personas que se sometan a esta Jurisdicción Especial para la Paz? La segunda, ¿cómo se va a someter a ese tribunal el grupo de personas que no son de la guerrilla, digamos integrantes de la fuerza pública que hayan cometido ejecuciones extrajudiciales o empresarios u otras personas? Y algo final, doctores Jaramillo y doctor de la Calle, ¿habrá o no habrá extradición de integrantes, en caso particular de las FARC, que sean pedidos por justicias como la de los Estados Unidos? Muchas gracias. Muy bien, comencemos en el mismo orden que usted ha propuesto. La configuración del tribunal no está totalmente decidida. Lo que sabemos es que hay una mayoría de jueces nacionales y una porción de jueces internacionales. Esto tiene que ser discutido en detalle. ¿De qué manera? De manera que garantice a los colombianos un tribunal de verdad, autónomo, que imparta justicia y que aplique las características de este sistema integral de verdad, justicia y reparación. Es un proceso en el cual estamos desarrollando ideas, pero el propósito es brindar la seguridad a los colombianos de que encontraremos un mecanismo de justicia en ese tribunal que sea independiente, autónomo y que le brinde garantías a todos los ciudadanos. En segundo lugar, ¿cómo se someten otros actores? En primer lugar, digamos una cosa obvia, pero en algunas reacciones que he oído esta mañana encuentro algo de sorpresa. Esto es para culpables, no para inocentes. Se ha dicho, no, ahora un inocente tiene que confesar algo para estar tranquilo. El inocente siempre estará tranquilo. Nosotros estamos diseñando un sistema para personas que tengan responsabilidad, actores del conflicto que hayan sido responsables. ¿Quiénes? Naturalmente los miembros de las FARC, agentes del Estado que han desviado sus propósitos constitucionales y eventualmente no combatientes que contribuyeron efectivamente a la financiación o a otro tipo de apoyo a grupos al margen de la ley. ¿Cómo se someten? Colaboran, acuden, cuentan su verdad, van también a la Comisión de la Verdad y allí hacen una narrativa completa, una verdad plena. Y sobre esa base obtienen un resultado que, como lo dijo ya el alto comisionado, se relaciona con los niveles de reconocimiento y de responsabilidad. Quienes reconozcan plenamente, sin ambajes, sin dudas, sin guardarse un pedazo de verdad, tendrán una sanción que es efectivamente restrictiva de la libertad. Aquí las palabras son suficientemente claras, son suficientemente dicientes, restricción efectiva de la libertad. Esta es una solución, yo quiero insistir, inédita, que surge de las propias partes en una mesa de conversaciones. Y yo sí retaría a cualquiera que me dijera en qué proceso antes en el mundo se ha logrado una solución de esta naturaleza. Y en cuanto al tema de la extradición, le voy a pedir al alto comisionado que conteste su importante pregunta. Ese es un tema inevitable. Las condiciones para la extradición las establecerá el acuerdo final. Pero vale la pena decir ahora, primero, lo que ha hecho el presidente de la República. Nadie participa en un proceso de paz y se suscribe en un acuerdo para terminar extraditado. Eso es obvio. Pero también es obvio que va a tener que cumplir unas condiciones, con unas reglas de juego. Y eso es lo que va a contener el acuerdo final. Le solicito, por favor, una pregunta por medio para darle más cabida a otros colegas. Pregunta Jairo Tarazona de RCN Televisión y Radio. Se prepara Juan Fraile de Caracol Radio. Muy buenos días, doctor de la Calle, doctor Sergio Jaramillo. El tiempo que han estado los delegados de la guerrilla de las FARC aquí en Cuba, que son ya 3 años, ¿eso haría parte de la pena que tendrían que pagar? ¿Haría parte de la condena? ¿Se restaría si, por ejemplo, son 5 años menos 3 serían 2? ¿Esto está contemplado? ¿Nos lo puede explicar mejor, doctor de la Calle? Gracias. Creo que hay como un exceso de imaginación allí, de especulación. No, la respuesta sencilla es no. Estamos hablando de un sistema que comienza, que investiga, juzga y establece sanciones que implican
restricción efectiva de la libertad a partir del momento en que surja una sentencia, es un sistema de carácter judicial. Luego la respuesta sencilla para su pregunta es no. Me permites, Humberto, y es, hemos visto esta mañana con curiosidad y sorpresa y toda clase de especulaciones sobre un sistema de penas o sanciones, de cuánto va a ser, de cuánto le van a quitar, toda clase de especulaciones sobre algo que hay que definir posteriormente en una ley. Lo que está claro es que, uno, hemos tratado con este sistema de jurisdicción de crear un sistema transparente desde el comienzo con unos criterios claros, y ese criterio en este caso se llama como mínimo, que tiene que haber dejado las armas para participar en el sistema y poder entrar en la jurisdicción o ser objeto de investigación y sanción por parte de la jurisdicción. De manera que mientras no haya hecho eso, no ha pasado nada y nadie le va a descontar absolutamente nada. Y segundo, yo quisiera enfatizar adicional lo que ya dijo, como siempre muy bien dicho, el doctor Humberto de la Calle, y es la importancia de que ayer se acordó que a los 60 días de la firma del acuerdo final tiene que comenzar el proceso de dejación de armas. Entonces, si ese proceso se surte con la mayor velocidad posible, pues más rápidamente podrán ingresar estas personas a la jurisdicción y más rápidamente podrán comenzar a cumplir esa sanción. Pregunta Margarita Rojas de Caracol Televisión, se prepara Ana María García de AP. Doctor de la Calle, los alabó Juan Fraile, lo escuchamos en directo a través de Caracol Radio. Hay una duda, usted ya aclaró lo de la extradición, pero ¿qué va a pasar con los que ya están extraditados y con los guerrilleros que en este momento están presos? ¿Va a haber transición del sistema judicial actual a la nueva Jurisdicción Especial de Paz? Ellos salen de la cárcel y van para estos nuevos lugares de restricción efectiva de la libertad. ¿Cómo va a funcionar para los que ya están procesados por las leyes actuales? Como dijo el alto comisionado, el tema de la extradición tiene que ser plasmado en el acuerdo final. Ese punto no se ha tocado, realmente me parece que es una especulación en la cual no queremos entrar hoy. Preguntó Juan Fraile de Caracol Radio, pregunta Margarita Rojas de Caracol Televisión. Mi pregunta tiene que ver con dejación de armas. ¿Dejación de armas es simplemente el cese de la utilización o ya se definió el tema de la entrega que, como ustedes saben o todos sabemos, ha sido polémico? ¿Ese plazo de 2 meses es definitivo para que entreguen las armas al Estado o ese procedimiento no se ha definido? El otro tiene que ver con lo del tribunal, que usted ya más o menos mencionaba, pero ¿cuándo se empezaría a conformar? ¿Antes de ese plazo de 6 meses que ha establecido el presidente? ¿Y quién define quiénes serán los exmagistrados? ¿La propia mesa? Bueno, sobre el primer punto, yo quiero decirle sinceramente que ahí se ha generado una discusión ficticia en Colombia. Se trata de decir que dejación no equivale a entrega y se quiere generar una sospecha inexistente. Entre otras cosas, la palabra dejación es utilizada por las propias normas en Colombia, normas que han tratado procesos de terminación de conflictos, han utilizado la expresión dejación de armas. Es una palabra que surge incluso del lenguaje jurídico y que es absolutamente unívoca. No habrá armas en poder de las FARC. No habrá armas en poder de las FARC. Es tan sencillo como eso. Ahí realmente no hay ninguna discusión. El método, la manera de lograr esa dejación de armas se discute, pertenece al punto 3. En parte estamos iniciando esa discusión, no ha terminado, hay distintos sistemas en el mundo, pero en todo caso sobre la base de la garantía, de la transparencia, que implica que no habrá armas en poder de las FARC y que no habrá combinación de formas de lucha y que no se podrá hacer política en Colombia con el uso de la violencia y de las armas. Allí no hay ninguna duda y yo quiero insistir en que me parece que se está creando una discusión ficticia entre el contenido de la palabra dejación y el de entrega, que es suficientemente categórico para nosotros. ¿El alto comisionado pudiera...? ¿Sobre esto? Sobre el tribunal. Yo solamente añado lo que venimos diciendo hace un año, hombre, aquí no hay discusión alguna. Es claro que las FARC no le van a entregar las armas al gobierno.
pero se las van a entregar a alguien que tiene que de manera verificable demostrar que esas armas fueron destruidas y que no están ya en poder de las FARC para cumplir con las condiciones de los acuerdos. Eso es lo que tiene que ocurrir y en esa dirección hemos dado pasos supremamente importantes, como fue en el ciclo anterior la presencia por primera vez del delegado del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Jean Arnaud, y del delegado de la presidencia de UNASUR, el exministro Bayardi, que van a ayudar a conformar un sistema de verificación que muy probablemente, pero esto todavía está por acordar, va a jugar un papel muy importante en la verificación, no solamente para el gobierno, sino para todos los colombianos, en las garantías de qué es lo que pasa con esas armas. Anexan el tema de la pregunta del tribunal. ¿Cuándo se iniciaría? ¿Cuándo inicia el tribunal? ¿A partir de qué momento? No, tiene que haber un acuerdo final. Ustedes saben que esto siempre se ha construido sobre la base de que nada está acordado hasta cuando acumulemos un acuerdo final que se suscribe, que luego se convierte en realidad jurídica y comienza a funcionar tan pronto tengamos normas vinculantes de carácter obligatorio. Y ahí surge un elemento que yo también quiero resaltar y que es esencial, es que esto todo depende de los colombianos. Aquí estamos trabajando para que los colombianos digan sí o no, como lo reiteró ayer de nuevo el señor presidente de la República. La refrendación es un acto de enorme importancia política, moral y también en términos de seguridad jurídica, que el resultado de esto sea aceptado por los colombianos. ¿De qué manera? De una manera que tenemos que discutir en la mesa, que aún no se ha discutido. Hay distintos sistemas en la legislación colombiana para la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. También puede haber sistemas nuevos. Lo que sí queremos garantizar es que cualquier sistema tiene que ser leal, que realmente consulte la voluntad del elector y permita la libertad del elector para tomar su decisión. Pero en segundo lugar, que también sea práctico. Realmente nadie se imagina una especie de referendo de 100 preguntas que sería imposible de contestar. Luego tenemos que imaginarnos, promover una solución en discusión con las FARC, en la mesa, en La Habana, que permita decisiones racionales, legítimas, auténticas y libres, pero que al mismo tiempo lleve a la sociedad colombiana a tomar verdaderas decisiones, sí o no a lo que estamos acordando aquí. El mayor seguro democrático y también político, moral y jurídico es, lo repito, que finalmente la última palabra la dirán los colombianos. Pregunta Ana María García de AP, se prepara Francisco Jara de la agencia AFP. Buenos días. ¿Habrá un mecanismo que le garantice a la FARC que cuando haya un nuevo gobierno en Colombia no habrá extradición a Estados Unidos? ¿Y eso se ha discutido o se piensa discutir con el gobierno de Estados Unidos? Sobre el tema de la extradición, el alto comisionado ya contestó. Lo que sí quiero reiterar es, habrá un mecanismo que implique, entre otras cosas, una refrendación y la conversión de lo que aquí se acuerde en normas jurídicas vinculantes, de tal manera que se proyecte a futuro y que no pueda ser echado atrás sencillamente por las vicisitudes de cualquier gobierno nuevo. Esto tiene que quedar consolidado y tiene que estar al final del gobierno del presidente Santos en pleno proceso de implementación, que es lo que logramos avisorar ayer. Yo quiero insistir en que, en mi opinión, estamos ahora sí en el conteo final de la guerra y me parece que esa es la mayor garantía para todos los colombianos. ¿Se ha hablado con el gobierno de Estados Unidos? Dice la periodista de... El tema de extradición ya fue respondido. Damos paso a la última pregunta, Francisco Jara de la agencia AFP. Buenos días. Primero que nada, quería hacerles un breve comentario. Gran parte de la prensa internacional se encontraba el día martes en Santiago de Cuba con el Papa y apenas nos enteramos que venía todo esto, que fue histórico, tuvimos que arreglar las maletas y partir aceleradamente a La Habana para poder cubrir el acontecimiento de ayer. Y precisamente mi pregunta tiene que ver con esto de la velocidad, lo que nosotros tuvimos que poner en la carretera para estar presentes. ¿Creen ustedes que este plazo que se pusieron el presidente Santos y Timochenko de los 6 meses para cerrar el acuerdo de paz va a ser posible
¿Creen ustedes que va a ser posible pisar a fondo el acelerador para llegar al 23 de marzo? Absolutamente sí. Por lo siguiente, los puntos iniciales ya acordados, por poner un ejemplo, la reforma rural integral implicaban discusiones de detalle, textos muy cuidadosamente redactados con consecuencias y características técnicas importantes. Lo que el gobierno hizo fue venir supremamente preparado, llegar hasta los últimos detalles para mostrar que no estábamos improvisando en La Habana. Pero lo que falta básicamente corresponde más a decisiones que a textos. No es tanto la construcción de una palabra tras otra, sino la toma de decisiones que ya empezaron a tomarse ayer. Primero, unas bases acordadas en materia de un sistema de justicia. Ya existen esas bases. Segundo, la finalización del conflicto, el llamado punto 3 de la agenda, la dejación de armas, que ya también ayer obtuvo una fecha determinada a partir del acuerdo. Y por último, un compromiso que nunca hemos eludido desde el Estado, y es el de brindar garantías a quienes dejen las armas y se reincorporen a la vida civil. Realmente esa es la radiografía de las decisiones que hay que tomar. Y nosotros creemos que realmente es posible, aparte de que ayer recibimos instrucciones, ambas delegaciones, como usted lo dice, de pisar el acelerador, y vamos a continuar trabajando arduamente sin descanso para que ese plazo sea realidad. Yo solo quiero decir una palabra al final. Primero, agradecerles a todos ustedes y a los que tuvieron que venir corriendo o volando por las carreteras de Santiago de Cuba. Ayer me encontré con un amigo periodista que se había echado 12 horas. Pero quiero sobre todo aprovechar para agradecerle a los colombianos por la paciencia que nos han tenido. Nosotros sabemos que un proceso de paz como este despierta incertidumbres, preguntas y el tiempo pasa y qué va a pasar. Pero lo que ocurrió ayer es trascendental, como dijo el presidente Santos. Fue una decisión por parte del jefe de Estado de la República de Colombia y del jefe del Estado Mayor Central de las FARC de terminar en 6 meses. Esa es la instrucción que, como dijo Humberto Lacalle, hemos recibido y eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Pena que tendrían que pagar haría parte de la condena, se restaría si, por ejemplo, son 5 años menos 3 serían 2, esto está contemplado, ¿nos lo puede explicar mejor, doctor de la Calle? Gracias. Creo que hay como un exceso de imaginación allí, de especulación. No, la respuesta sencilla es no. Estamos hablando de un sistema que comienza, que investiga, juzga y establece sanciones que implican restricción efectiva de la libertad a partir del momento en que surja una sentencia es un sistema de carácter judicial. Luego, la respuesta sencilla para su pregunta es no. Me permites, Humberto, y es, hemos visto esta mañana con curiosidad y sorpresa y toda clase de especulaciones sobre un sistema de penas o sanciones, de cuánto va a ser, de cuánto le van a quitar, toda clase de especulaciones sobre algo que hay que definir posteriormente en una ley. Lo que está claro es que, uno, hemos tratado con este sistema de esta jurisdicción de crear un sistema transparente desde el comienzo con unos criterios claros, y ese criterio en este caso se llama como mínimo, que tiene que haber dejado las armas para participar en el sistema y poder entrar en la jurisdicción o ser objeto de investigación y sanción por parte de la jurisdicción. De manera que mientras no haya hecho eso, no ha pasado nada y nadie le va a descontar absolutamente nada. Y segundo, yo quisiera enfatizar adicional lo que ya dijo, como siempre muy bien dicho, el doctor Humberto de la Calle, y es la importancia de que ayer se acordó que a los 60 días de la firma del acuerdo final tiene que comenzar el proceso de dejación de armas. Entonces, si ese proceso se surte con la mayor velocidad posible, pues más rápidamente podrán ingresar estas personas a la jurisdicción y más rápidamente podrán comenzar a cumplir esa sanción. Pregunta Margarita Rojas de Caracol Televisión, se prepara Ana María García de AP.
Doctor de la Calle, los saluda Juan Fraile, lo escuchamos en directo a través de Caracol Radio. Hay una duda, usted ya aclaró lo de la extradición, pero ¿qué va a pasar con los que ya están extraditados y con los guerrilleros que en este momento están presos? ¿Va a haber transición del sistema judicial actual a la nueva Jurisdicción Especial de Paz? Ellos salen de la cárcel y van para estos nuevos lugares de restricción efectiva de la libertad. ¿Cómo va a funcionar para los que ya están procesados por las leyes actuales? Como dijo el alto comisionado, el tema de la extradición tiene que ser plasmado en el acuerdo final. Ese punto no se ha tocado, realmente me parece que es una especulación en la cual no queremos entrar hoy. Preguntó Juan Fraile de Caracol Radio, pregunta Margarita Rojas de Caracol Televisión. Mi pregunta tiene que ver con dejación de armas. ¿Dejación de armas es simplemente el cese de la utilización o ya se definió el tema de la entrega que, como ustedes saben o todos sabemos, ha sido polémico? ¿Ese plazo de 2 meses es definitivo para que entreguen las armas al Estado o ese procedimiento no se ha definido? El otro tiene que ver con lo del tribunal, que usted ya más o menos mencionaba, pero ¿cuándo se empezaría a conformar? ¿Antes de ese plazo de 6 meses que ha establecido el presidente? ¿Y quién define quiénes serán los exmagistrados? ¿La propia mesa? Bueno, sobre el primer punto, yo quiero decirle sinceramente que ahí se ha generado una discusión ficticia en Colombia. Se trata de decir que dejación no equivale a entrega y se quiere generar una sospecha inexistente. Entre otras cosas, la palabra dejación es utilizada por las propias normas en Colombia, normas que han tratado procesos de terminación de conflictos, han utilizado la expresión dejación de armas. Es una palabra que surge incluso del lenguaje jurídico y que es absolutamente unívoca. No habrá armas en poder de las FARC, no habrá armas en poder de las FARC. Es tan sencillo como eso, ahí realmente no hay ninguna discusión. El método, la manera de lograr esa dejación de armas se discute, pertenece al punto 3, en parte estamos iniciando esa discusión, no ha terminado, hay distintos sistemas en el mundo, pero en todo caso sobre la base de la garantía, de la transparencia, que implica que no habrá armas en poder de las FARC y que no habrá combinación de formas de lucha y que no se podrá hacer política en Colombia con repetición del conflicto, porque de eso se trata este proceso, de terminar de una vez por todas el conflicto histórico en Colombia y de llegar a la paz, pero no de cualquier manera y no a cualquier paz, sino una paz estable y duradera, estable y duradera. Y eso es lo que nos garantiza esta jurisdicción y este sistema. Muchas gracias a los dos. En este momento comenzamos la ronda de preguntas. Empieza Ricardo Ospina de Blue Radio, se prepara Jairo Tarazona de RCN Radio y Televisión. Doctores de la Calle y Jaramillo, muy buenos días. Estamos en vivo para Blue Radio para toda Colombia. Yo quisiera formular 3 preguntas muy puntuales, muy puntuales. ¿Cómo se va a formar el Tribunal Especial para juzgar a las personas que se sometan a esta Jurisdicción Especial para la Paz? La segunda, ¿cómo se va a someter a ese tribunal el grupo de personas que no son de la guerrilla, digamos integrantes de la fuerza pública que hayan cometido ejecuciones extrajudiciales o empresarios u otras personas? Y algo final, doctores Jaramillo y doctor de la Calle, ¿habrá o no habrá extradición de integrantes, en caso particular de las FARC, que sean pedidos por justicias como la de los Estados Unidos? Muchas gracias. Muy bien, comencemos en el mismo orden que usted ha propuesto. La configuración del tribunal no está totalmente decidida. Lo que sabemos es que hay una mayoría de jueces nacionales y una porción de jueces internacionales. Esto tiene que ser discutido en detalle. ¿De qué manera? De manera que garantice a los colombianos un tribunal de verdad, autónomo, que imparta justicia y que aplique las características de este sistema integral de verdad, justicia y reparación. Es un proceso en el cual estamos desarrollando ideas, pero el propósito es brindar la seguridad a los colombianos de que encontraremos un mecanismo de justicia en ese tribunal que sea independiente, autónomo y que le brinde garantías a todos los ciudadanos. En segundo lugar, ¿cómo se someten otros actores? En primer lugar, digamos una cosa obvia, pero en algunas reacciones que he oído esta mañana encuentro algo de sorpresa. Esto es para culpables, no para inocentes. Se ha dicho, no, ahora un inocente tiene que confesar algo para estar tranquilo.
El inocente siempre estará tranquilo. Nosotros estamos diseñando un sistema para personas que tengan responsabilidad, actores del conflicto, que hayan sido responsables. ¿Quiénes? Naturalmente los miembros de las FARC, agentes del Estado que han desviado sus propósitos constitucionales y eventualmente no combatientes que contribuyeron efectivamente a la financiación o a otro tipo de apoyo a grupos al margen de la ley. ¿Cómo se someten? Colaboran, acuden, cuentan su verdad, van también a la Comisión de la Verdad y allí hacen una narrativa completa, una verdad plena. Y sobre esa base obtienen un resultado que, como lo dijo ya el alto comisionado, se relaciona con los niveles de reconocimiento y de responsabilidad. Quienes reconozcan plenamente, sin ambajes, sin dudas, sin guardarse un pedazo de verdad, tendrán una sanción que es efectivamente restrictiva de la libertad. Aquí las palabras son suficientemente claras, son suficientemente dicientes, restricción efectiva de la libertad. Esta es una solución, yo quiero insistir, inédita, que surge de las propias partes en una mesa de conversaciones. Y yo sí retaría a cualquiera que me dijera en qué proceso antes en el mundo se ha logrado una solución de esta naturaleza. Y en cuanto al tema de la extradición, le voy a pedir al alto comisionado que conteste su importante pregunta. Ese es un tema inevitable. Las condiciones para la extradición las establecerá el acuerdo final. Pero vale la pena decir ahora, primero, lo que ha hecho el presidente de la República. Nadie participa en un proceso de paz y suscribe en un acuerdo para terminar extraditado. Eso es obvio. Pero también es obvio que va a tener que cumplir unas condiciones, con unas reglas de juego. Y eso es lo que va a contener el acuerdo final. Le solicito, por favor, una pregunta por medio para darle más cabida a otros colegas. Pregunta Jairo Tarazona de RCN Televisión y Radio. Se prepara Juan Fraile de Caracol Radio. Muy buenos días, doctor de la Calle, doctor Sergio Jaramillo. El tiempo que han estado los delegados de la guerrilla de las FARC aquí en Cuba, que son ya 3 años, ¿eso haría parte de la... el uso de la violencia y de las armas? Allí no hay ninguna duda y yo quiero insistir en que me parece que se está creando una discusión ficticia entre el contenido de la palabra de dejación y el de entrega, que es suficientemente categórico para nosotros. ¿El alto comisionado pudiera...? ¿Sobre esto? Yo solamente añado lo que venimos diciendo hace un año. Hombre, aquí no hay discusión alguna. Es claro que las FARC no le van a entregar las armas al gobierno, pero se las van a entregar a alguien que tiene que de manera verificable demostrar que esas armas fueron destruidas y que no están ya en poder de las FARC para cumplir con las condiciones de los acuerdos. Eso es lo que tiene que ocurrir y en esa dirección hemos dado pasos supremamente importantes, como fue en el ciclo anterior la presencia por primera vez del delegado del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Jean Arnaud, y del delegado de la presidencia de UNASUR, el exministro Bayardi, que van a ayudar a conformar un sistema de verificación que muy probablemente, pero esto todavía está por acordar, va a jugar un papel muy importante en la verificación, no solamente para el gobierno, sino para todos los colombianos, en las garantías de qué es lo que pasa con esas armas. Anexan el tema de la pregunta del tribunal. ¿Cuándo se iniciaría? ¿Cuándo inicia el tribunal? ¿A partir de qué momento? No, tiene que haber un acuerdo final. Ustedes saben que esto siempre se ha construido sobre la base de que nada está acordado hasta cuando acumulemos un acuerdo final que se suscribe, que luego se convierte en realidad jurídica y comienza a funcionar tan pronto tengamos normas vinculantes de carácter obligatorio. Y ahí surge un elemento que yo también quiero resaltar y que es esencial, es que esto todo depende de los colombianos. Aquí estamos trabajando para que los colombianos digan sí o no, como lo reiteró ayer de nuevo el señor presidente de la República. La refrendación es un acto de enorme importancia política, moral y también en términos de seguridad jurídica, que el resultado de esto sea aceptado por los colombianos. ¿De qué manera? De una manera que tenemos que discutir en la mesa, que aún no se ha discutido. Hay distintos sistemas en la legislación colombiana para la participación
directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. También puede haber sistemas nuevos. Lo que sí queremos garantizar es que cualquier sistema tiene que ser leal, que realmente consulte la voluntad del elector y permita la libertad del elector para tomar su decisión. Pero en segundo lugar, que también sea práctico. Realmente nadie se imagina una especie de referendo de 100 preguntas que sería imposible de contestar. Luego tenemos que imaginarnos, promover una solución en discusión con las FARC, en la mesa, en La Habana, que permita decisiones racionales, legítimas, auténticas y libres, pero que al mismo tiempo lleve a la sociedad colombiana a tomar verdaderas decisiones, sí o no a lo que estamos acordando aquí. El mayor seguro democrático y también político, moral y jurídico es, lo repito, que finalmente la última palabra la dirán los colombianos. Pregunta Ana María García de AP, se prepara Francisco Jara de la agencia AFP. Buenos días. ¿Habrá un mecanismo que le garantice a la FARC que cuando haya un nuevo gobierno en Colombia no habrá extradición a Estados Unidos? ¿Y eso se ha discutido o se piensa discutir con el gobierno de Estados Unidos? Sobre el tema de la extradición, el alto comisionado ya contestó. Lo que sí quiero reiterar es, habrá un mecanismo que implique, entre otras cosas, una refrendación y la conversión de lo que aquí se acuerde en normas jurídicas vinculantes, de tal manera que se proyecte a futuro y que no pueda ser echado atrás sencillamente por las vicisitudes de cualquier gobierno nuevo. Esto tiene que quedar consolidado y tiene que estar al final del gobierno del presidente Santos en pleno proceso de implementación, que es lo que logramos avisorar ayer. Yo quiero insistir en que, en mi opinión, estamos ahora sí en el conteo final de la guerra y me parece que esa es la mayor garantía para todos los colombianos. ¿Se ha hablado con el gobierno de Estados Unidos? Dice la periodista de... El tema de extradición ya fue respondido. Damos paso a la última pregunta, Francisco Jara de la agencia AFP. Yo creo que podemos decir, sin retórica excesiva, que en Colombia está a punto de estallar la paz. Creo que hemos empezado el conteo regresivo para que muera la guerra y triunfe la vida. Eso fue lo que ocurrió ayer. 3 anuncios fundamentales. En primer lugar, las partes se comprometieron con una fecha final para terminar las conversaciones y suscribir el acuerdo que liquide un largo conflicto de más de 50 años en Colombia. En segundo lugar, también una fecha fija a partir de la firma del acuerdo para la dejación de las armas por parte de la guerrilla. Y en tercer lugar, un acuerdo sobre las bases para un sistema integral de justicia, de verdad, de reparación y de no repetición, que, como dijo ayer el presidente Santos, es realmente inédito. No se trata de un acuerdo para imponer unas penas o para que las impongan determinados tribunales internacionales. Fueron las partes mismas, de manera directa, las que construyeron un sistema para investigar, juzgar y sancionar particularmente los crímenes más representativos, aquellos crímenes más graves que se han cometido por parte de diversos actores en el transcurso del conflicto. Son 3 noticias importantes. Yo quisiera pedirle a los colombianos que ahora la reflexión sea esta. Es realmente una oportunidad. Lo acaba de decir la Unión Europea. Es el momento de aprovechar esta oportunidad y terminar el conflicto en Colombia. Siempre sabemos que hay personas insatisfechas, otras quisieran más, pero lo que debe guiar el sentimiento de Colombia no es la continuación de un conflicto para obtener unos propósitos de carácter punitivo cuando tenemos la oportunidad, por la vía del diálogo y de la conversación en la mesa en La Habana, de terminar un conflicto
en condiciones, en particular en el tema de justicia, que cumplen cabalmente con estándares internacionales y con el deseo nacional de los colombianos, de que haya paz sin impunidad, pero que haya paz. Y eso es lo que creo que hemos dejado abierto ayer en una forma en que, como lo señalé, estamos comenzando a contar los días de una guerra que los colombianos queremos superar. Doctor Jaramillo. Bueno, como todos ustedes saben, este tema de justicia ha sido el más difícil que hemos tratado en la mesa hasta ahora, un tema crucial para las víctimas, para el gobierno y para todos los colombianos. Lo que se anunció ayer es una jurisdicción penal especial a la que le damos la mayor importancia, porque cumple con 5 condiciones que nos hemos puesto para un sistema. La primera, los crímenes más graves no van a quedar en la impunidad. Los crímenes que más le duelen a los colombianos, como el secuestro, la desaparición forzosa, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, la violencia sexual, serán investigados, juzgados y sancionados por una nueva jurisdicción especial. Segundo, el sistema se basa en el reconocimiento de responsabilidad. El reconocimiento de responsabilidad. Hay, si se quiere, 2 carriles. Usted reconoce responsabilidad, tiene un tratamiento. Usted no reconoce responsabilidad, tiene otro tratamiento. Y si algo nos ha faltado en Colombia es no solamente conocer más de lo que pasó en el conflicto, sino reconocer lo que pasó y poner la cara, y todos los incentivos del sistema llevan a eso. Tercero, el sistema crea la jurisdicción crea un tribunal especial que va con magistrados en su mayoría colombianos, una minoría internacional que nos asegure unos estándares, y ese tribunal va a proferir sentencias que se van a concentrar en los delitos más graves y representativos. De esa manera aseguramos que estos crímenes que no van a ser amnistiados tendrán unas sentencias adecuadas y que se hará justicia en Colombia. Cuarto, habrá un régimen de sanciones que dependerá de justamente estos niveles de reconocimiento de responsabilidad. Usted no reconoce responsabilidad, señor, se va a un juicio contradictorio y puede terminar con una pena de hasta 20 años de cárcel. Usted sí reconoce responsabilidad, entonces su sanción va a tener 2 componentes. Va a tener un componente de restricción efectiva de la libertad, restricción efectiva de la libertad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que vas a tener que estar en un lugar con un régimen de vigilancia y control que asegure que está cumpliendo con esas condiciones. Las características de ese régimen y de ese lugar dependerán de cómo termine configurado el acuerdo y aún están siendo desarrolladas. Por eso dijo el doctor de la Calle que hemos acordado las bases de un sistema que tenemos aún que desarrollar, pero esos son los parámetros dentro de los que nos tenemos que mover. Una restricción efectiva que es en un lugar con una vigilancia. No es dando saltos por los municipios de Colombia como le parezca, no, es en un lugar con un régimen y una vigilancia. Segundo, desde ese lugar tiene que contribuir también a los propósitos del sistema de justicia y del proceso en general de reparar a las víctimas y asegurar la no repetición de diferentes maneras que ustedes se pueden imaginar. Pero ¿qué es lo que se ha querido con esto? Aprender las lecciones que nos ha dejado la historia, nuestra propia historia, aprender las lecciones recientes de justicia y paz. ¿De qué le sirve al país meter a unos señores a la cárcel de Itagüí, como se hizo con los paramilitares, por 5 o 8 años, mientras el país está cubierto por las llamadas BACRIM? No, tenemos que llevar a un sistema que contribuya a los fines de la paz, pero que también imponga restricciones para quienes reconozcan. Y quinto punto,
quienes participen de este sistema y entren en esta jurisdicción tienen que cumplir con las condiciones de lo que hemos llamado el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Es decir, tienen que ir a una comisión de la verdad, tienen que reparar a las víctimas, tienen que asegurar que hay una dejación de armas efectiva y que no entremos en los eternos ciclos de violencia y reciclaje de la violencia que hemos conocido en Colombia. Conclusión, a nuestro juicio, esta jurisdicción especial y este sistema logran 4 cosas. Primero, establecer un verdadero sistema de rendición de cuentas sobre lo ocurrido en el conflicto a través de la jurisdicción especial y a través de la participación en las demás medidas de justicia transicional. Segundo, y por esa misma razón, asegurar, como tantas veces ha dicho el presidente Santos, que le vamos a responder a las víctimas con el máximo de justicia y la máxima satisfacción posible en un proceso, porque va a haber verdad, va a haber justicia y va a haber reparación y garantías de no repetición. Tercero, un sistema que también le tiene que dar seguridad jurídica a quienes participan en él. Tiene que darle la mayor seguridad jurídica posible. No nos sirve un sistema que se nos desarme en 3, 4, 5 años o 10 años. Tiene que ser un sistema sólido que le dé a las personas que participan en él seguridad jurídica, y eso incluye a los miembros de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional en los términos que se acuerde del sistema para el caso de los agentes del Estado en Colombia. Eso es algo que está todo por desarrollar, pero tiene que ser un sistema, como ha dicho el presidente de la República, que sea equilibrado y equitativo y simétrico con este. Y por último, el sistema tiene que garantizar la no